Los últimos secretos del eje. El verano de 1942, mientras el ejército alemán aún avanzaba hacia el este, un avión del eje sobrevolaba Stalingrado. El trimotor italiano SM-82 transportaba una carga secreta. No volaba en dirección oeste hacia Berlín o Roma, sino al este, a través de la Rusia de Stalin. Durante miles de kilómetros, atravesó territorio soviético hostil. Su destino era la Manchuria japonesa. El avión llevaba a los japoneses planos italianos de motores a reacción. Siempre se olvida que los italianos estaban muy avanzados en tecnología a reacción cuando comenzó la guerra. Los japoneses pensaron que si la conseguían, podrían crear aviones para derribar a los B-29 que estaban por llegar. Con esa tecnología pudieron construir aparatos mucho más avanzados que los alemanes. Aunque muchos de estos aviones nunca llegaron a ver la luz del día, uno construido por los japoneses con la ayuda de la tecnología italiana, que llegó vía Stalingrado, fue el Oka, o Flor de Cerezo. Un misil tripulado propulsado por un cohete lanzado desde un avión nodriza contra barcos de guerra estadounidenses. Una versión previa poco fiable fue utilizada en el Pacífico, pero su poca velocidad la hizo vulnerable y fue derribada. Sin embargo, versiones mejoradas del Flor de Cerezo estaban en desarrollo en 1945. Antes de acabar la guerra habían sido construidos 50 Okas propulsados por reactores de diseño italiano. Eran baratos, de fácil manejo y letalmente precisos. A medida que Japón construía sus secretos cohetes y aviones a reacción, Alemania se encaminaba hacia la derrota. En 1944 el Ejército Rojo hacía retroceder a la marea gris de las legiones de Hitler en todos los frentes. Británicos y estadounidenses luchaban en Italia y había planes en curso para el desembarco de tropas aliadas en la costa francesa. Muchos alemanes empezaron a darse cuenta de que ya habían perdido la guerra y algunos comenzaron a conspirar para derrocar a Hitler y buscar un acuerdo mientras tuvieran una posición de la que sacar provecho. Entre estos traidores conspiradores se encontraba Albrecht Haushofer. Sin embargo, su padre permanecería fiel hasta el fin. Karl apoyaba a su nación, estuviera bien o mal. Su patriotismo era extremo y jamás habría actuado contra su propio país. Estaba muy enfadado con su hijo, Albrecht, por haberse unido a la resistencia alemana contra Hitler, porque creía que había puesto en peligro al resto de la familia. Afrontando la derrota, Alemania y Japón se centraban en la creación de armas asombrosas. Aviones como el primer caza a reacción del mundo, el Messerschmitt Me-262. Japón también planeaba construir una versión propia. Se llamaría Karyu, o Dragón de Fuego. El Dragón de Fuego habría podido volar a unos 300 kilómetros por hora más rápido que cualquier caza norteamericano, más rápido que un Mustang, un Thunderbolt o un Lightning. Japón también tenía una versión del increíble Messerschmitt M163. Se llamaba Chuchi, como la estocada mortal de la espada samurái. Impulsado por cohetes, el Chuchi podía elevarse en solo 2 minutos y medio para alcanzar a un B-29 que volase a unos 8 kilómetros de altura. Superaba los 950 kilómetros hora y estaba armado con 2 cañones de 30 milímetros. Mucho más avanzados, los prototipos japoneses fueron desarrollados a partir de proyectos italianos. Estaba también el Kika de la Marina Imperial, que en mandarín significa azahar. Como
Como el Oka, el Kika fue diseñado para atacar a la flota americana en la esperada invasión. De forma parecida al famoso ME-262 alemán, pero más pequeño, el Kika tenía alas abatibles para poder ser escondidos en cuevas a salvo de los bombardeos norteamericanos. La Marina encargó 200. El más increíble de todos fue el caza interceptor Kyushu J-7W Chinden. Era la respuesta de la Marina Imperial japonesa a los mortíferos B-29. Chinden significa rayo magnífico. Muchos expertos pensaban que la tecnología japonesa era inferior a la de los aliados y los alemanes, pero en este caso el Chinden era muy superior a todo lo que había en aquel momento. Con su revolucionario montaje trasero, alas en flecha y turborreactor, el Chinden fue uno de los prototipos más avanzados de su tiempo. Los primeros reactores empleados durante la Segunda Guerra Mundial tenían un problema concreto, que los japoneses lograron resolver con la típica simplicidad de su ingeniería. Hay que colocar un solo reactor en medio del avión para mantener el centro de gravedad. Si se hace así, los gases calientes que emanan del reactor pueden fundir el fuselaje, a menos que se emplee la aleación de metales correcta. Para solucionar este problema, los primeros reactores eran colocados por pares, uno bajo cada ala, haciendo que el avión fuera demasiado pesado. Con el Chinden se superó el problema montando el motor en la cola e invirtiendo la configuración aerodinámica normal, poniendo las alas en la parte posterior, equilibrando el avión mediante las superficies de control en la parte delantera. Esta revolucionaria forma se conoce como Canard Wing o avión de timón a proa. Esta forma de ala fue probada en vuelo con un planeador en 1943. El diseño de la versión de combate comenzó en junio de 1944 a medida que la amenaza de ataques aéreos de los primeros B-29 se hacía más real. El primer prototipo, impulsado por un motor a propulsión convencional, estuvo listo en 10 meses. El primer vuelo de prueba fue realizado el 3 de agosto de 1945. En combate, la versión a reacción del Chinden sería armada con 4 cañones de 30 milímetros o misiles aire-aire. En la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos solo perdieron 148 B-29 por la acción enemiga, pero si los japoneses hubieran logrado utilizar aviones como el Chinden, habrían perdido muchos más. Los prototipos de Chinden fueron descubiertos por el ejército norteamericano tras la rendición de Japón. Fueron trasladados a Estados Unidos y estudiados minuciosamente. El último avión puede verse aún en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington. A los japoneses les resultaba muy difícil destruir los bombarderos estadounidenses porque sus aviones no funcionaban bien en altitudes extremas. Incluso cuando comenzaron los bombardeos de saturación con napalm a menor altitud, los japoneses no disponían de baterías antiaéreas, radares y aviones suficientes para causar un gran daño. No obstante, 200 Chinden hubieran bastado para evitar los bombardeos de Tokio. En 1945 la tecnología japonesa de cohetes y propulsión a reacción era superior a la de los Estados Unidos. De haberla empleado, podrían haberse equiparado a las fuerzas norteamericanas. Aún había un último avión japonés superior a todos los demás que hubiera impactado dramáticamente en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los japoneses estaban desarrollando varios aviones empleando tecnología muy avanzada, su proyecto más secreto era un revolucionario bombardero intercontinental diseñado para atacar ciudades norteamericanas desde bases japonesas. Se llamaba Nakajima G-10N1 Fugaku, o Monte Fuji, un símbolo tradicional japonés. El Fugaku estaría propulsado por 6 motores Nakajima KK-11, cada uno de 5.000 caballos de potencia.
Fue diseñado para volar a una altitud de casi 10.000 metros y una velocidad de 680 km/h, mucho más rápido que cualquier caza norteamericano. Estaría protegido por 4 cañones de 20 milímetros. ¿De dónde obtenía Japón la tecnología necesaria para construir un bombardero como el Fugaku? La respuesta nos conduce a Karl Haushofer y a la Sociedad de los Dragones Negros. Durante los años 30, muchos de los empresarios japoneses que estaban relacionados con los Dragones Negros operaban en los Estados Unidos. Utilizando los fondos obtenidos del tráfico de opio en China, los japoneses adquirían tecnología americana, incluyendo aviones, por cauces legales. En 1938, la Marina Imperial utilizó una empresa como tapadera para comprar los planos de construcción del avión de transporte Douglas DC-3. Una compañía tapadera de los Dragones Negros que operaba en los Estados Unidos llamada Mitsui se las arregló para comprar todos los planos del Douglas DC-3 por solo $90.000. En 1939 los japoneses compraron legalmente otro avión de transporte Douglas, el prototipo DC-4E de mayor tamaño. Por fin tenían acceso al más moderno cuatrimotor de largo alcance fabricado en los Estados Unidos. Basándose en los diseños del DC-3 y DC-4, los japoneses trabajaron en un prototipo de bombardero de largo alcance llamado Chinsan, que significa el Valle de la Montaña. Cuando al fin lo construyeron, no resultó ser tan bueno. Tenía poca potencia, pero les proporcionó la tecnología necesaria para hacer el bombardero Fugaku. Los japoneses también compraron otra tecnología estadounidense, el Lockheed LO, el North American N-16, cazas Seversky e hidroaviones Douglas. Así incorporaron los secretos de la tecnología aeronáutica norteamericana a la maquinaria militar que emplearon en la Guerra del Pacífico. Pero eso no fue todo. En marzo de 1939, representantes de la compañía Mitsubishi se reunieron con ejecutivos de Boeing en una planta de Seattle. Discutieron sobre la compra de los planos del Boeing B-17 Fortaleza Volante, pero falló el intento de que les diseñaran un bombardero basado en la tecnología del B-17. Boeing consideraba inviable políticamente diseñar el bombardero en la sede de la empresa, pero los japoneses podían utilizar un hotel o una oficina cercana para hacer un diseño conjunto. Boeing dijo necesitar permiso del gobierno para fabricarlo, y mientras el ejército japonés consideraba el asunto, estalló la Segunda Guerra Mundial y el trato no llegó a nada. Gracias a sus contactos comerciales, los japoneses pudieron desarrollar su tecnología de bombarderos. De hecho, el Fugaku tiene su origen en el DC-4 e incluso en el B-17. Pero los japoneses fueron más allá. Estaban construyendo un bombardero intercontinental. El increíble alcance del Fugaku era de unos 14.500 kilómetros, lo que le hubiera permitido atacar ciudades de la costa oeste norteamericana y volver con seguridad a su base. Pero al necesitar tanto combustible para el viaje de regreso, ¿habría podido el Fugaku transportar una carga considerable de bombas? Aquí en la remota Manchuria, a medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, residía el último gran secreto del eje. Un arma tan asombrosa que podría haber salvado al eje de su funesto destino, predicho años antes por los Haushofer. Mientras esta arma era perfeccionada, los Haushofer harían un último intento por cambiar el curso de la historia. El complot de julio de 1944 para asesinar a Adolf Hitler fue el más serio intento para matarlo a lo largo de su etapa como Führer nazi, y casi tuvo éxito. Pero por un extraño golpe de suerte, la bomba fue situada al otro extremo de la fuerte mesa de roble y la explosión se dirigió hacia arriba, matando a quienes rodeaban a Hitler, pero no a él. La bomba había sido colocada por un oficial de alto rango, Klaus von Stauffenberg, que formaba parte de una gran conspiración para instaurar un gobierno civil en Alemania y negociar la paz con los aliados.
Entre los conspiradores se encontraba Albrecht Haushofer. Hitler ordenó arrestar a cualquiera que tuviera la más mínima relación con el golpe fallido. Karl Haushofer, que probablemente no formaba parte del complot, también fue detenido. Fue enviado al campo de concentración de Dachau. Albrecht escapó a las montañas de su Baviera natal y no pudo ser capturado hasta diciembre, cuando una patrulla de la Gestapo descubrió por casualidad que salía humo del Enil en el que se había escondido. Fue llevado ante Himmler, al cuartel general de la Gestapo en Berlín. Muchos de los conspiradores fueron ahorcados con una cuerda de piano. Pero no los Haushofer, que permanecieron en prisión. ¿Por qué? A finales de 1944, Heinrich Himmler se dio cuenta de que iban a perder la guerra. Decidió entonces mantener a ambos Haushofer con vida para negociar con los americanos y los aliados occidentales. Los quería para salvar su pellejo. Aunque los alemanes estuvieran acabados, Japón aún era militarmente fuerte. Tenía millones de soldados en China. Había acumulado miles de aviones para defenderse de la invasión norteamericana y estaba a punto de fabricar los más modernos de la época. Para ganar tiempo, los japoneses retomaron el plan original de Haushofer sobre la gran alianza euroasiática de Alemania, Japón y la misma Rusia. En primer lugar, ordenaron a su embajador en Berlín, Oshima, que expusiera el tema a Hitler, quien por aquel entonces ya estaba en la fase de morir luchando, y lo rechazó. Así que el emperador Hirohito envió a su ex primer ministro, Koki, a hablar con los rusos y exponerles que Japón y Rusia podrían luchar juntas contra Norteamérica. Si Japón podía ganar tiempo para evitar que Rusia lo atacara, tendría oportunidad de producir las nuevas e increíbles armas como el Chinder y el Fugaku. El tiempo se acababa. El 30 de abril de 1945 los rusos tomaban al asalto el Reichstag en Berlín. 7 días más tarde, la Alemania nazi se rinde en todos los frentes y comienza la búsqueda de los hombres del Reich. Pero hubo uno al que no encontraron. Antes del final, Hitler había ordenado a la Gestapo ejecutar a todos los prisioneros. Solo 4 horas antes de su liberación, Albrecht Haushofer fue sacado de la prisión Moabit y asesinado de un tiro en la nuca. Albrecht fue ejecutado el 23 de abril de 1945 tras habérsele prometido la libertad junto con los últimos que quedaban de la resistencia alemana contra Hitler. Cuando fue encontrado tenía en sus manos los sonetos de Moabit. Uno de ellos, titulado Culpa, decía: «No soy culpable del modo en que el juez piensa que lo soy, pero lo soy en otro sentido. Lo avisé, pero mis advertencias eran demasiado débiles. Hoy sé dónde reside mi culpa». Al final, Rusia rechaza todo ofrecimiento de Japón en julio de 1945. La última potencia del eje se queda sola en la lucha. Pero lejos de Tokio y las islas de Japón, en las tierras vírgenes de la ocupada Manchuria, Japón ocultaba un arma secreta que podría aún arrancar la victoria de las garras de la derrota. Un arma capaz de provocar una destrucción masiva nunca vista. En el verano de 1945, Japón aún ocupaba China, Filipinas, Indonesia, rica en petróleo, Vietnam y Corea. El grueso de su ejército y fuerza aérea aún estaban intactos. Muchos en Asia lo veían como un combatiente contra la vuelta del colonialismo blanco. Invadir las islas del Japón supondría la muerte de cientos de miles de soldados aliados. Japón todavía no había sido derrotado. Aún le quedaba un as en la manga.
En el corazón de la Manchuria japonesa, había desarrollado un arma de destrucción masiva que ninguna otra nación poseía aún. Un arma que podía emplear para atacar a los Estados Unidos. Había sido desarrollada por la Unidad 731, creación de un científico del ejército, el general Shiro Ishii. Ishii nació en 1892 en el pueblo de Kamo, al este de Tokio. Hijo de un rico terrateniente feudal, Ichi estudió medicina, interesándose por la bacteriología. Nacionalista acérrimo, ingresó en el ejército tras graduarse. En abril de 1928, Ichi realizó un viaje de investigación durante 2 años, visitando 30 países. Entre ellos, Alemania, interesado en estudiar el uso del gas tóxico por su ejército durante la Primera Guerra Mundial. Presumiblemente, las entrevistas que Shiro Ishii mantuvo con la hermética milicia alemana en ese periodo fueron contactos establecidos por Karl Haushofer. A su regreso al Japón, Ichi convenció a los altos mandos para que iniciaran un programa de investigación sobre algo mucho más terrible que el gas: la guerra bacteriológica. Ishii fue ascendido a comandante y puesto al frente del proyecto que rivalizaría en importancia y envergadura con el de la bomba atómica norteamericana. En 1931 los japoneses atacaron y arrebataron a China las extensas tierras de Manchuria, que se convirtió en la base de operaciones de la Sociedad de los Dragones Negros. Los dragones negros financiaban gran parte de la industria y de las empresas de Manchuria con dinero blanqueado obtenido del control del mercado chino del opio. Era el lugar ideal para construir una instalación para preparar la guerra biológica. Era un lugar remoto. Estaba controlado por una nefasta alianza de los dragones negros y el ejército. El secreto estaba garantizado. En 1938 comenzó la construcción de un complejo de investigación en Pingfang. Ocupaba 3 kilómetros cuadrados de terreno y tardó 2 años en construirse. La base era tan secreta que los aviones militares japoneses tenían prohibido sobrevolar la zona. Aquí comienza Ishii a construir sus armas biológicas. El propósito de sus experimentos era conocer las enfermedades más virulentas para uso militar. Intentaron de todo, pero de hecho ocurrió que la antigua peste bubónica medieval era la peor enfermedad posible. Menos mal que realizaron estos experimentos en la lejana Manchuria, porque al final Ichi almacenó tanta plaga bubónica como para eliminar a toda la raza humana. En los experimentos de bombardeo, Ishii descubrió que los frágiles microbios morían a causa de las altas presiones o las altas temperaturas. Lo que convirtió a Shiro Ishii en un infame fue lo que hizo para solventar el problema de la propagación. Fuera del cuerpo humano, el germen de la peste bubónica muere, pero podía ser transportado por una simple pulga. La picadura de una pulga puede transferir 24.000 microbios de la plaga a un ser humano. Pero ¿cómo esparcir las pulgas? Los métodos tradicionales de bombardeo las habrían matado con la explosión. Tras años de intenso desarrollo, Ichi hizo un gran avance. ¿Qué ocurriría si la carcasa de las bombas estuviera hecha de arcilla? Requeriría menos carga para que la bomba explotara, preservando las pulgas portadoras para que pudieran esparcir su carga letal. En 1944, un año antes del primer experimento norteamericano con la bomba atómica, Ichi creó su primera bomba biológica. ¿Funcionaría? Es la primera arma inteligente del mundo. La bomba se divide en 2 partes. Un contenedor de porcelana se frena con un paracaídas. Va cargado con 30.000 pulgas portadoras de la plaga y oxígeno para mantenerlas vivas.
Un radiofaro llega antes a tierra y al entrar en contacto con el suelo, detona la bomba biológica a la más letal y efectiva altitud. El experimento probó que el 80% de las pulgas portadoras de bacterias sobrevivieron a la explosión. Así que Ichi sabía que había logrado un arma y rápidamente comenzó a trabajar en bombas biológicas de anthrax y de tifus. Solo le quedaba demostrar que mataban a personas, y esta es la parte más horrible de sus experimentos, más allá de la tecnología. Experimentó con personas vivas para demostrar que sus armas funcionaban. Utilizó a campesinos y soldados chinos cautivos, y sobre todo, a pilotos prisioneros del bando aliado. En otoño de 1941, el primer ministro Tojo condecoró personalmente a Shiroishi por atacar con éxito al ejército chino con plagas en el importante centro de comunicaciones de Shanté. El 18 de abril de 1942, Estados Unidos se venga de Pearl Harbor. Del portaaviones Hornet despegan 16 bombarderos B-25 en un primer ataque norteamericano contra suelo japonés dirigido por el coronel James Doolittle. Los objetivos son Tokio, Kobe, Nagoya y Osaka. El daño fue escaso. 90 edificios fueron destruidos y murieron 90 personas. Pero el orgullo japonés quedó ultrajado. Al principio los japoneses respondieron atacando aquellas partes de China, la región Chekiang, en las que habían aterrizado los bombarderos de Doolittle. Pero aquello era tan solo el preludio de un siniestro complot urdido por Shiroishi. Los japoneses simularon la retirada para que los chinos avanzaran, pero sembraron el suelo por el que debían pasar los chinos con armas biológicas mortales. Destacamentos del equipo de guerra biológica de la Unidad 731 contaminaron los depósitos, los ríos y los pozos con microbios de cólera, disentería, tifus, peste y anthrax. La trampa surtió efecto. Aproximadamente 250.000 de civiles y militares chinos murieron en los vengativos ataques como respuesta al bombardeo de Doolittle. Mucha gente murió como resultado de la guerra biológica. Pero mediante la utilización de enfermedades naturales, los japoneses podían ocultar las verdaderas cifras. ¿Era esta la carga mortal que el Fugaku con sus 6 motores habría transportado hasta América a través del Pacífico? Los japoneses realizaron grandes esfuerzos para desarrollar métodos de ataque contra los Estados Unidos con submarinos, aviones o globos. No hay duda de que habrían podido esparcir las armas biológicas de Ichi si hubieran querido. Y si lo hubieran hecho, quizás cientos de miles de norteamericanos habrían muerto. El verano de 1945, la Unidad 731 se embarcó en su más peligrosa operación. Su nombre en clave, Flores de Cerezo por la Noche. La intención era emplear el nuevo portaaviones submarino I-400 de la Marina Imperial. El día fijado, el 22 de septiembre de 1945. El plan, atacar San Diego con bombas de peste bubónica construidas por la Unidad 731. El proyecto del ejército japonés de emplear armas biológicas contra los Estados Unidos se llamó Flores de Cerezo por la Noche. Afortunadamente, el ejército japonés no tenía listo el sistema de distribución. El bombardero Fugaku aún no estaba operativo. El método alternativo para distribuir las armas era emplear los portaaviones submarinos secretos de la Marina, los gigantes I-400. El ejército y la armada no llegaban a un acuerdo para utilizar esos submarinos, porque la Marina quería reservarlos para ataques kamikazes contra los portaaviones norteamericanos. Afortunadamente para San Diego, la Marina nipona se negó a poner en peligro sus I-400 en un ataque desesperado a los Estados Unidos.
Quizás si los japoneses hubieran amenazado públicamente con utilizar sus armas biológicas contra los Estados Unidos, esto hubiera disuadido a Norteamérica de emplear bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki. En 1945, la factoría de Pingfang producía estas armas biológicas en cantidades masivas. Japón también trabajaba en armas nucleares. En 1939, experimentos en Europa habían demostrado que la fisión nuclear era posible y que el mejor material que podía emplearse para ello era el uranio. El imperio industrial de los dragones negros en Corea y Manchuria también dio a Japón acceso al óxido de uranio. Manchuria es rica en toda clase de minerales, y uno de los miembros principales de los dragones negros, Kodama Yoshi, fue reclutado para suministrarlos a la industria bélica de Japón. Kodama terminó haciendo una fortuna. Una bomba atómica norteamericana acabó con la Segunda Guerra Mundial. Mientras los aliados seguían adelante con el proyecto Manhattan, en 1943, los japoneses ya habían decidido que una bomba atómica era teóricamente posible. Sin embargo, quizá porque estaban tan avanzados en armas biológicas, decidieron que se tardaría demasiado en desarrollar un arma nuclear. La investigación nuclear no se estimó prioritaria. ¿Pero por qué los japoneses jamás emplearon sus armas biológicas? Después de lo de Hiroshima, el alto mando japonés se dio cuenta de que había perdido la guerra. Y en vez de usar las armas biológicas, Ichi decidió que podía entregar sus secretos a los norteamericanos a cambio de inmunidad. Ichi y los miembros de la Unidad 731 escaparon de la persecución después de la guerra. De hecho, Ichi se convirtió en asesor del ejército estadounidense sobre armas químicas y biológicas. El 7 de abril de 1987, el gobierno japonés admitió por fin la existencia de la Unidad 731. También admitió que a Shiro Ishii, padre del proyecto de la guerra biológica de Japón, se le había pagado una pensión de jubilación por su trabajo. Murió el 9 de octubre de 1959 a la edad de 67 años. Las plagas biológicas de Shiro Ishii no han muerto. Incluso 60 años después, distintas variedades evolucionadas de la peste bubónica de Ishii aún arrasan zonas de China. Hoy los parientes de las víctimas de aquellos ataques aún intentan obtener alguna compensación de los tribunales japoneses. Entretanto, en Europa, cuando al final se descubrieron las teorías racistas de los nazis sobre una raza aria superior, dirigentes como Rudolf Hess y Karl Haushofer tuvieron que rendir cuentas. En 1946, los aliados llevan a juicio a los líderes nazis en Nuremberg. En el banco de los acusados se sienta, entre otros, Rudolf Hess. Fue entregado por Gran Bretaña para enjuiciar los actos cometidos a lo largo de su vida y para un último encuentro con Karl Haushofer. Liberado de un campo de concentración nazi en 1945, Haushofer no pasó desapercibido. El Merlín de Hitler, el inspirador de Mein Kampf y arquitecto de la Alianza del Eje, fue llevado a Nuremberg para enfrentarse a Hess por uno de sus más viejos adversarios, el padre Edmund Walsh. Después de la guerra, el padre Edmund Walsh vio a Karl Haushofer a petición de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Decidió que no debería ser procesado por crímenes de guerra, ya que su papel fue consultivo e intelectual, por lo que no debería ser llevado a juicio. Sin embargo, Haushofer fue llevado a Nuremberg y quedó horrorizado al ver la ciudad totalmente destruida. Y cuando se le pidió que viera a Hess, este se negó a reconocerlo, alegando que tenía amnesia y no podía recordar. Los británicos reconocieron posteriormente que habían aplicado drogas a Hess, el suero de la verdad, para intentar sonsacarle información. Pudo suceder perfectamente que afectaran a su estabilidad mental y física.
Sin embargo, los aliados pensaban que Hess estaba fingiendo, así que llevaron a su viejo amigo Karl Haushofer a que le viera y darle así un empujoncito a su memoria. Haushofer le habló a Hess de la familia, de su mujer y su hijo, pero él siguió afirmando que no podía recordar a nadie. Estuviera mintiendo o no, Hess fue hallado culpable de crímenes de guerra y sentenciado a prisión el resto de su vida. Desde el banquillo de los acusados, realizó un extraordinario discurso. Estoy feliz de saber que he cumplido mi deber con mi pueblo, mi deber como alemán, como nacionalsocialista y como buen discípulo del Führer. No me arrepiento de nada. Rudolf Hess, quien fuera lugarteniente de Hitler, el alumno y protegido de Karl Haushofer, pasó los siguientes 47 años en la prisión de Spandau, los últimos 21 en total soledad. Otros destacados nazis como Albert Speer, que organizaba los trabajos forzados masivos en el Reich, cumplió una menor condena. ¿Por qué los aliados tenían tanto interés en mantener a Rudolf Hess aislado en prisión? Solo tras su muerte han salido a la luz nuevos hechos que no se aclararon en los juicios de Nuremberg. Churchill sabía que Hess iría a Gran Bretaña y le tendió una trampa. Aleister Crowley, el ocultista británico, había sido reclutado por el servicio secreto. De hecho, su controlador era Fleming, quien posteriormente escribió las novelas de James Bond. Entonces Fleming hizo que Crowley inventara falsas predicciones sobre la inminente derrota de los alemanes causada por Hitler y fueron utilizadas para desmoralizar a Hess y a otros líderes nazis. Rudolf Hess, el último nazi, fue hallado muerto misteriosamente estrangulado en el Hospital Militar Inglés de Berlín en agosto de 1987. En su lápida puede leerse: "Yo asumí el riesgo". Otros dirigentes nazis declarados culpables en los juicios de Nuremberg fueron igualmente colgados o sentenciados a largas temporadas en prisión. El amigo de Haushofer, el ministro de Asuntos Exteriores Ribbentrop, fue ahorcado. Y Hermann Göring, que sucedió a Hess como viceführer, se suicidó. ¿Qué ocurrió con Karl Haushofer? En 1947, a la edad de 75 años, él y su esposa se suicidaron. Su esposa tomó veneno, pero Karl lo hizo al tradicional estilo japonés, clavándose a sí mismo una espada samurái en una ceremonia llamada seppuku. Cuando Karl Haushofer volvió, en los idus de marzo, él y su mujer Marta se suicidaron. Él dejó instrucciones para que no pusieran ninguna señal en su tumba. A través del continente eurasiático, el resultado final de las teorías geopolíticas de Haushofer y del Lebensraum era la destrucción y la masacre a una escala jamás antes vista. El derecho de las naciones poderosas a conquistar y explotar las tierras de sus débiles vecinos, combinado con las falsas doctrinas de la superioridad racial, culminaron con el asesinato en masa y el genocidio. Todavía en el Japón actual está latente la influencia de Karl Haushofer. Los Dragones Negros, la misteriosa organización que jugó un papel tan importante en sus planes de dominación alemana, aún existe hoy en día. Se convirtieron en la famosa organización japonesa del crimen organizado, conocida como Yakuza. La Yakuza es el equivalente japonés de la mafia. Yakuza significa 893, los números perdedores de la versión japonesa del blackjack. Tras la Segunda Guerra Mundial, Kodama Yoshi, que amasó una fortuna en Manchuria, montó prostíbulos y se hizo cargo de sindicatos. Fue descubierto cobrando un soborno de $2 millones de Lockheed para que el gobierno japonés comprara sus aviones. Cualquier ideal que hubieran podido tener los Dragones Negros murió con el eje y los planes imperialistas de Japón.
Pero la historia habría sido muy diferente si la extraña alianza entre los Dragones Negros y Karl Haushofer hubiera logrado favorecer la victoria del Eje. Pudo haber llegado el día en que los bombarderos Fugaku hubieran atravesado el Pacífico rumbo a San Francisco, cargados con sus mortales armas biológicas. Cuando Hitler rechazó el consejo de Karl Haushofer, hizo que la profecía de Lord Kitchener se hiciera realidad y América se convirtiera en una gran potencia. De hecho, la única potencia mundial hoy en día. Si Haushofer hubiera tenido éxito, el Eje habría ganado y América sería hoy una colonia alemana. Si los planes de Haushofer hubieran dado fruto, los aviones del Eje, como el excepcional Fugaku, habrían llevado el virus del Lebensraum a Norteamérica. Por fortuna, América escapó al destino de Europa y Japón. Las potencias del Eje fueron derrotadas antes de que pudieran desplegar su tecnología para alcanzar sus fines de dominación mundial. En Europa la guerra había costado cerca de 20 millones de vidas humanas. Rusia y China perdieron incluso más, casi 20 millones cada una. Es extraordinario cómo el mundo ha olvidado la importancia de Karl Haushofer en la historia del siglo XX. Sin él puede que Hitler nunca hubiera cautivado al pueblo alemán. Y no hubiera existido el Pacto del Eje ni la alianza germano-japonesa. Dudo que Japón hubiera atacado a Norteamérica sin esa alianza. Aunque Karl Haushofer nunca fue llevado a juicio, él mismo reconoció las horribles consecuencias de sus propias ideas. La Alemania que él había ayudado a crear estaba en ruinas y su hijo asesinado. A lo largo de todos esos años, desde la ascensión de Hitler hasta la formación del Eje y el intento de conquistar el mundo, la brillante y maligna influencia de Karl Haushofer siempre estuvo presente. Guardián de los últimos secretos del Eje. O Flor de Cerezo. Un misil tripulado propulsado por un cohete lanzado desde un avión nodriza contra barcos de guerra estadounidenses. Una versión previa poco fiable fue utilizada en el Pacífico, pero su poca velocidad la hizo vulnerable y fue derribada. Sin embargo, versiones mejoradas del Flor de Cerezo estaban en desarrollo en 1945. Antes de acabar la guerra habían sido construidos 50 Okas propulsados por reactores de diseño italiano. Eran baratos, de fácil manejo y letalmente precisos. A medida que Japón construía sus secretos cohetes y aviones a reacción, Alemania se encaminaba hacia la derrota. En 1944 el Ejército Rojo hacía retroceder a la marea gris de las legiones de Hitler en todos los frentes. Británicos y estadounidenses luchaban en Italia y había planes en curso para el desembarco de tropas aliadas en la costa francesa.
Muchos alemanes empezaron a darse cuenta de que ya habían perdido la guerra y algunos comenzaron a conspirar para derrocar a Hitler y buscar un acuerdo mientras tuvieran una posición de la que sacar provecho. Entre estos traidores conspiradores se encontraba Albrecht Haushofer. Sin embargo, su padre permanecería fiel hasta el fin. Karl apoyaba a su nación, estuviera bien o mal. Su patriotismo era extremo y jamás habría actuado contra su propio país. Estaba muy enfadado con su hijo, Albrecht, por haberse unido a la resistencia alemana contra Hitler, porque creía que había puesto en peligro al resto de la familia. Afrontando la derrota, Alemania y Japón se centraban en la creación de armas asombrosas. Aviones como el primer caza a reacción del mundo, el Messerschmitt Me-262. Japón también planeaba construir una versión propia. Se llamaría Karyu, o Dragón de Fuego. El Dragón de Fuego habría podido volar a unos 300 kilómetros por hora más rápido que cualquier caza norteamericano, más rápido que un Mustang, un Thunderbolt o un Lightning. Japón también tenía una versión del increíble Messerschmitt M163. Se llamaba Chuchi, como la estocada mortal de la espada samurái. Impulsado por cohetes, el Chuchi podía elevarse en solo 2 minutos y medio para alcanzar a un B-29 que volase a unos 8 kilómetros de altura. Superaba los 950 kilómetros hora y estaba armado con 2 cañones de 30 milímetros. Mucho más avanzados. Los últimos secretos del eje. El verano de 1942, mientras el ejército alemán aún avanzaba hacia el este, un avión del eje sobrevolaba Stalingrado. El trimotor italiano SM-82 transportaba una carga secreta. No volaba en dirección oeste hacia Berlín o Roma, sino al este, a través de la Rusia de Stalin. Durante miles de kilómetros, atravesó territorio soviético hostil. Su destino era la Manchuria japonesa. El avión llevaba a los japoneses planos italianos de motores a reacción. Siempre se olvida que los italianos estaban muy avanzados en tecnología a reacción cuando comenzó la guerra. Los japoneses pensaron que si la conseguían, podrían crear aviones para derribar a los B-29 que estaban por llegar. Con esa tecnología pudieron construir aparatos mucho más avanzados que los alemanes. Aunque muchos de estos aviones nunca llegaron a ver la luz del día, uno construido por los japoneses con la ayuda de la tecnología italiana, que llegó vía Stalingrado, fue el Oka. Los prototipos japoneses fueron desarrollados a partir de proyectos italianos. Estaba también el Kika de la Marina Imperial, que en mandarín significa azahar. Como el Oka, el Kika fue diseñado para atacar a la flota americana en la esperada invasión. De forma parecida al famoso Me-262 alemán, pero más pequeño, el Kika tenía alas abatibles para poder ser escondidos en cuevas a salvo de los bombardeos norteamericanos. La Marina encargó 200. El más increíble de todos fue el caza interceptor Kyushu J-7W Chinden. Era la respuesta de la Marina Imperial japonesa a los mortíferos B-29. Chinden significa rayo magnífico. Muchos expertos pensaban que la tecnología japonesa era inferior a la de los aliados y los alemanes, pero en este caso el Chinden era muy superior a todo lo que había en aquel momento. Con su revolucionario montaje trasero, alas en flecha y turborreactor, el Chinden fue uno de los prototipos más avanzados de su tiempo.
Los primeros reactores empleados durante la Segunda Guerra Mundial tenían un problema concreto, que los japoneses lograron resolver con la típica simplicidad de su ingeniería. Hay que colocar un solo reactor en medio del avión para mantener el centro de gravedad. Si se hace así, los gases calientes que emanan del reactor pueden fundir el fuselaje, a menos que se emplee la aleación de metales correcta. Para solucionar este problema, los primeros reactores eran colocados por pares, uno bajo cada ala, haciendo que el avión fuera demasiado pesado. Con el Chinden se superó el problema montando el motor en la cola e invirtiendo la configuración aerodinámica normal, poniendo las alas en la parte posterior, equilibrando el avión mediante las superficies de control en la parte delantera. Esta revolucionaria forma se conoce como Canard Wing o avión de timón a proa. Esta forma de ala fue probada en vuelo con un planeador en 1943. El diseño de la versión de combate comenzó en junio de 1944 a medida que la amenaza de ataques aéreos de los primeros B-29 se hacía más real. El primer prototipo, impulsado por un motor a propulsión convencional, estuvo listo en 10 meses. El primer vuelo de prueba fue realizado el 3 de agosto de 1945. En combate, la versión a reacción del Chinden sería armada con 4 cañones de 30 milímetros o misiles aire-aire. En la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos solo perdieron 148 B-29 por la acción enemiga, pero si los japoneses hubieran logrado utilizar aviones como el Chinden, habrían perdido muchos más. Los prototipos de Chinden fueron descubiertos por el ejército norteamericano tras la rendición de Japón. Fueron trasladados a Estados Unidos y estudiados minuciosamente. El último avión puede verse aún en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington. Afrontando la derrota, Alemania y Japón se centraban en la creación de armas asombrosas. Aviones como el primer caza a reacción del mundo, el Messerschmitt Me-262. Japón también planeaba construir una versión propia. Se llamaría Karyu, o Dragón de Fuego. El Dragón de Fuego habría podido volar a unos 300 kilómetros por hora más rápido que cualquier caza norteamericano, más rápido que un Mustang, un Thunderbolt o un Lightning. Japón también tenía una versión del increíble Messerschmitt M163. Se llamaba Chuchi, como la estocada mortal de la espada samurái. Impulsado por cohetes, el Chuchi podía elevarse en solo 2 minutos y medio para alcanzar a un B-29 que volase a unos 8 kilómetros de altura. Superaba los 950 kilómetros hora y estaba armado con 2 cañones de 30 milímetros. Mucho más avanzados, los prototipos japoneses fueron desarrollados a partir de proyectos italianos. Estaba también el Kika de la Marina Imperial, que en mandarín significa azahar. Como el Oka, el Kika fue diseñado para atacar a la flota americana en la esperada invasión. De forma parecida al famoso Me-262 alemán, pero más pequeño, el Kika tenía alas abatibles para poder ser escondidos en cuevas a salvo de los bombardeos norteamericanos. La Marina encargó 200. El más increíble de todos fue el caza interceptor Kyushu J-7W Chinden. Era la respuesta de la Marina Imperial japonesa a los mortíferos B-29. Chinden significa rayo magnífico. Muchos expertos pensaban que la tecnología japonesa era inferior a la de los aliados y los alemanes, pero en este caso el Chinden era muy superior a todo lo que había en aquel momento. Con su revolucionario montaje trasero, alas en flecha y turborreactor, el Chinden fue uno de los prototipos más avanzados de su tiempo. Los primeros reactores empleados durante la Segunda Guerra Mundial tenían un problema concreto, que los japoneses lograron resolver con la típica simplicidad de su ingeniería.
Hay que colocar un solo reactor en medio del avión para mantener el centro de gravedad. Si se hace así, los gases calientes que emanan del reactor pueden fundir el fuselaje, a menos que se emplee la aleación de metales correcta. Para solucionar este problema, los primeros reactores eran colocados por pares, uno bajo cada ala, haciendo que el avión fuera demasiado pesado. Con el Chinde se superó el problema montando el motor en la cola e invirtiendo la configuración aerodinámica normal, poniendo las alas en la parte posterior, equilibrando el avión mediante las superficies de control en la parte delantera. Esta revolucionaria forma se conoce como Canard Wing o avión de timón a proa. Esta forma de ala fue probada en vuelo con un planeador en 1943. El diseño de la versión de combate comenzó en junio de 1944 a medida que la amenaza de ataques aéreos de los primeros B-29 se hacía más real. El primer prototipo, impulsado por un motor a propulsión convencional, estuvo listo en 10 meses. El primer vuelo de prueba fue realizado el 3 de agosto de 1945. Los últimos secretos del eje. El verano de 1942, mientras el ejército alemán aún avanzaba hacia el este, un avión del eje sobrevolaba Stalingrado. El trimotor italiano SM-82 transportaba una carga secreta. No volaba en dirección oeste hacia Berlín o Roma, sino al este, a través de la Rusia de Stalin. Durante miles de kilómetros, atravesó territorio soviético hostil. Su destino era la Manchuria japonesa. El avión llevaba a los japoneses planos italianos de motores a reacción. Siempre se olvida que los italianos estaban muy avanzados en tecnología a reacción cuando comenzó la guerra. Los japoneses pensaron que si la conseguían, podrían crear aviones para derribar a los B-29 que estaban por llegar. Con esa tecnología pudieron construir aparatos mucho más avanzados que los alemanes. Aunque muchos de estos aviones nunca llegaron a ver la luz del día, uno construido por los japoneses con la ayuda de la tecnología italiana, que llegó vía Stalingrado, fue el Oka, o Flor de Cerezo. Un misil tripulado propulsado por un cohete lanzado desde un avión nodriza contra barcos de guerra estadounidenses. Una versión previa poco fiable fue utilizada en el Pacífico, pero su poca velocidad la hizo vulnerable y fue derribada. Sin embargo, versiones mejoradas del Flor de Cerezo estaban en desarrollo en 1945. Antes de acabar la guerra habían sido construidos 50 Okas propulsados por reactores de diseño italiano. Eran baratos, de fácil manejo y letalmente precisos. A medida que Japón construía sus secretos cohetes y aviones a reacción, Alemania se encaminaba hacia la derrota. En 1944 el Ejército Rojo hacía retroceder a la marea gris de las legiones de Hitler en todos los frentes. Británicos y estadounidenses luchaban en Italia y había planes en curso para el desembarco de tropas aliadas en la costa francesa. Muchos alemanes empezaron a darse cuenta de que ya habían perdido la guerra y algunos comenzaron a conspirar para derrocar a Hitler y buscar un acuerdo mientras tuvieran una posición de la que sacar provecho. Entre estos traidores conspiradores se encontraba Albrecht Haushofer. Sin embargo, su padre permanecería fiel hasta el fin. Karl apoyaba a su nación, estuviera bien o mal.
Su patriotismo era extremo y jamás habría actuado contra su propio país. Estaba muy enfadado con su hijo, Albrecht, por haberse unido a la resistencia alemana contra Hitler, porque creía que había puesto en peligro al resto de la familia. En combate, la versión a reacción del Chinden sería armada con 4 cañones de 30 milímetros o misiles aire-aire. En la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos solo perdieron 148 B-29 por la acción enemiga, pero si los japoneses hubieran logrado utilizar aviones como el Chinden, habrían perdido muchos más. Los prototipos de Chinden fueron descubiertos por el ejército norteamericano tras la rendición de Japón. Fueron trasladados a Estados Unidos y estudiados minuciosamente. El último avión puede verse aún en el Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington. A los japoneses les resultaba muy difícil destruir los bombarderos estadounidenses porque sus aviones no funcionaban bien en altitudes extremas. Incluso cuando comenzaron los bombardeos de saturación con napalm a menor altitud, los japoneses no disponían de baterías antiaéreas, radares y aviones suficientes para causar un gran daño. No obstante, 200 Chinden hubieran bastado para evitar los bombardeos de Tokio. En 1945 la tecnología japonesa de cohetes y propulsión a reacción era superior a la de los Estados Unidos. De haberla empleado, podrían haberse equiparado a las fuerzas norteamericanas. Aún había un último avión japonés superior a todos los demás que hubiera impactado dramáticamente en el curso de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los japoneses estaban desarrollando varios aviones empleando tecnología muy avanzada, su proyecto más secreto era un revolucionario bombardero intercontinental diseñado para atacar ciudades norteamericanas desde bases